Tercer paso a la salvación: arrepentirse. Hechos 17, 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Uno debe de arrepentirse de sus pecados para poder ser salvo. El arrepentimiento verdadero no consiste en derramar lágrimas o en arrastrarse de rodillas hasta una basílica, tampoco ponerse a una penitencia para mostrar dolor y arrepentimiento por los pecados. Castigar y torturar al cuerpo no tiene ninguna validez para un verdadero arrepentimiento, como lo demanda la Escritura. Colosenses 2:23. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Así que el verdadero arrepentimiento no consiste en maltratar y torturar al cuerpo físico. Apocalipsis 2:5. Recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. El arrepentimiento, más que llorar, es cambiar. Más que un llanto y un lamento, es un cambio de mente, un cambio de corazón. De nada sirve llorar si seguimos viviendo los mismos pecados de siempre. De nada sirve derramar lágrimas. Debemos mostrar acciones y obras de arrepentimiento. Mateo 3, 7 y 8. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Los frutos dignos de arrepentimiento no significa maltratar al cuerpo. En ese contexto, mucha gente venían al bautismo de Juan, pero no querían arrepentirse. No querían dejar la vida que llevaban. Quizá muchos clamaban a Juan con lágrimas en los ojos para que los bautizase, pero no querían o no tenían un arrepentimiento sincero. Hoy en día hay mucha gente diciendo arrepentirse, pero no se someten a la voluntad de Dios, sino que siguen sus caminos errados. Siguen en la misma vida de inmoralidad y perversidad que llevan día a día. Así también, para complicar la situación de la humanidad, hay religiones y doctrinas que dan por ese lado, haciendo creer a la gente que con una penitencia o con confesarse todos los domingos a misa o con hacer obras de caridad o con dar diezmos son perdonados de sus faltas. Otros creen que no tienen nada de qué arrepentirse, haciendo declaraciones tales como: yo no fumo, yo no tomo, yo no peleo, yo no hago nada, yo soy buena persona. Creen que no tienen nada de qué arrepentirse, pero la Escritura contradice esa idea errada. Romanos 3, 10 al 12. Como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, ¿cómo es el arrepentimiento bíblico? Según a los Corintios 7:10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Cuando tú tienes un verdadero arrepentimiento, dejas todo y te rindes a Cristo. Dejas atrás todas tus creencias, tus doctrinas, tus ideas, tus dioses, tus costumbres, todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios. Y dejas que Dios haga su voluntad en tu vida. Porque la verdad del Evangelio no viene a probar o a darle la razón a nuestras ideas, o nuestras creencias, o nuestras costumbres. Todo lo contrario, la palabra de Dios contradice todo lo que hay en el mundo, todas las ideas y las doctrinas y los pensamientos errados que hay en este mundo. Mateo 10, 34 al 36. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido a traer paz sino espada. Porque he venido para poner en discusión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Hechos 19, 17 al 19. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así como judíos como griegos, y tuvieron temor de todos ellos, y eran magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. En pocas palabras, el arrepentimiento verdadero es darle la espalda a los pecados y a los deleites de este mundo, aun cuando son muy caros, aun cuando son muy costosos. Todo aquello
que te separa de Dios. Primera de Tesalonicenses 1:9 al 10. Porque ellos mismos cuentan de nosotros de la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Hechos 2:37 al 38. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Respondiendo Pedro dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. En ese contexto, todas las personas que estaban en la fiesta de Pentecostés estaban dando el primer paso de oír, y ellos no estaban escuchando el testimonio de Pedro, de su vida. Pedro no les estaba predicando historias, como hoy en día muchos pastores y muchas personas que se la pasan entreteniendo a la gente con historias, con cuentos o fábulas. Pedro les estaba predicando el Evangelio de Cristo, el cómo habíamos sido culpables de su muerte por todos nuestros pecados. Y ellos, al escuchar esto, se compungieron de corazón. En pocas palabras, creyeron lo que estaban escuchando. Al sentirse culpables y sentir pena por lo que habían hecho, ellos no miraron a los demás, no señalaron los errores o los pecados, sino que cada uno analizó su propia vida. Y he aquí la razón que muchas personas, al predicarles, atacan con que los que están en la iglesia son peores que los que están fuera, mirando a los hombres y no a Dios. Las personas en Hechos 2, ellos miraron y analizaron cómo estaban caminando delante de Dios, y al darse cuenta que estaban en un error, preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué debemos hacer para ser salvos? Notemos que Pedro no les dijo: vayan y den limosna, vayan y confiésese cada domingo, vayan y pónganse una penitencia o hagan caridad, mucho menos que diezmen o den primicias. No hay pago monetario para poder ser perdonado de los pecados si no tenemos un verdadero arrepentimiento. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de los pecados. Así que tú que estás escuchando, ten presente que el arrepentimiento verdadero es dejar todo y seguir a Cristo. Mateo 16, 24 al 25. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida a causa de mí la salvará. Así que el verdadero arrepentimiento es dejar todo atrás y obedecer a la verdad de Dios. Sígueme y suscríbete para el siguiente paso.